Estudiantes, investigadores y académicos, no solo de América Latina, sino también de otras partes del mundo, asisten a este cuarto Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, un encuentro promovido por FLASO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que se celebra en su sede de España, en Salamanca. El evento, en el que participan 1.200 personas, se enmarca dentro del 60 aniversario de FLASO y también de los actos conmemorativos del 8º centenario de la Universidad de Salamanca. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales es una red de centros de posgrado de América Latina y 14 sedes en otros tantos países, aparte de España, que tiene un minúsculo proyecto Flaxo, ¿no? Y nos hemos responsabilizado este año en organizar el Congreso, es la 4ª edición del Congreso, en el que no solo vienen personas vinculadas al universo Flaxo, sino también a las ciencias sociales en general que trabajan sobre América Latina. En este Congreso se analiza el estado actual de las ciencias sociales en América Latina y se comparten las aportaciones académicas que se pueden hacer desde la región. La ceremonia de inauguración celebrada en el Paraninfo ha servido para tomarle el pulso a la democracia como sistema político. La catedrática de Ética Adela Cortina impartió una conferencia sobre democracia como un desafío para el siglo XXI y planteó esta cuestión: ¿está en decadencia o en auge? Yo entiendo que la democracia es un sistema político, fundamentalmente político, que tiene que poner las bases de la justicia en una sociedad y que para ello tiene que contar, a mi juicio, fundamentalmente con 3 tipos de derechos. Los derechos civiles, la libertad de expresión, de asociación, de reunión, conciencia. Una sociedad en la que esas libertades están frenadas no es democrática, por mucho que se diga. Pero también los derechos políticos, es decir, los de participación. Una sociedad en la que no participa el pueblo no es una sociedad democrática. Pero hay otro lado que muchas veces se olvida, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Un país que no intenta que se reduzcan las desigualdades, que acabe la pobreza, que acabe el hambre, deja un lado muy importante. No bastan los derechos civiles y políticos, sino que hay que tener también en cuenta los económicos, sociales y culturales, porque históricamente hemos ido poniendo cada vez más contenidas a lo que es la democracia. Para Adela Cortina hay 2 fases claramente diferenciadas, una de auge de la democracia desde los años 50 del siglo pasado y otra de recesión a partir de 2006-2007 del siglo actual. Por una parte hubo algún tiempo que estaba verdaderamente en auge, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en que la Declaración de Derechos Humanos de 1948 fue relacionada con la potenciación de la democracia y la ampliación de la democracia en distintos países. En los años 70 se produjo una ola de democratización, en virtud de la cual los países que eran democráticos se democratizaron más, otros nuevos se sumaron. Pero a partir de los años 2006-2007 parece que hay un receso. Entonces, al auge de las épocas anteriores ha seguido un receso, una deconsolidación, dicen algunos, una recesión de la democracia, de tal manera que países que parecía que se democratizaban enormemente han retrocedido, otros que habitualmente eran tenidos por democráticos pierden en calidad democrática, y el fenómeno curioso de que no hay países que quieren sumarse a la democracia, que antes existía una gran cantidad de países que querían ser también demócratas y sin embargo ahora se detienen. Su explicación va más allá del diagnóstico, profundiza en las causas y en lo que está ocurriendo a nivel mundial, con diferencias en función de las regiones. Se produce un declive mundial en que cada país tiene sus responsabilidades. En el caso de Europa hay algunos grupos, sobre todo grupos más que países, que están optando por unos populismos claramente antidemocráticos. El caso de Marine Le Pen ha sido muy claro en Francia y el auge que está teniendo, y en otros países como Hungría, Polonia, hay unos grupos fuertes que están optando por una no democracia liberal, sino que se restringen los derechos políticos, los derechos civiles. Esos grupos, me estoy refiriendo concretamente, no a países como Francia, sino a países como Polonia, a países como Hungría, a ese tipo de países concretos. Pero hay movimientos que son movimientos antidemocráticos y esos movimientos están teniendo éxito, porque en Francia Marine Le Pen ganó mucho
Afortunadamente al final no, pero estábamos todos temiendo que podía pasar cualquier cosa, y en Alemania se van juntando cada vez más grupos de nazis que se reúnen, es decir, hay una serie de movimientos populistas que bueno, van detrás de un líder y a los que no les interesa el tema de la democracia constitucional. Su análisis se extiende a los populismos como un movimiento que asume que el líder interpreta lo que quiere el pueblo y que las instituciones son obstáculos, según asegura, que sobran. Es así, dice Adela Cortina, al margen de que sean populismos de izquierdas o de derechas. Se está estudiando mucho el populismo, que no es en realidad una propuesta política alternativa a la democracia. El populismo en realidad es una lógica de actuación, es una lógica de acción, y puede ser de izquierdas o de derechas. Es lo curioso de los populismos. Por ejemplo, Trump es un populista. Es alguien que está dando una serie de propuestas de cerrar el camino a los inmigrantes, de cerrar a todo el mundo para ganarse a las clases medias americanas, claramente. Pero entonces le parece que los jueces son una barrera, que los jueces son un obstáculo, porque él es el que entiende qué es lo que quiere el pueblo y qué es lo que quiere la gente, no las instituciones. Y esa es la clave del populismo, entender que el líder interpreta lo que quiere el pueblo y que las instituciones en realidad son obstáculos que están un poco de más. Ese es un tipo de populismo, pero hay otros populismos que son populismos de izquierdas, que entienden lo mismo, pero no desde esa perspectiva de Trump, sino que entienden que el líder está conectado con el pueblo y es el que puede interpretar correctamente la voz del pueblo. Por eso hay de izquierdas y de derechas. Adela Cortina valora la democracia en esta conferencia como un sistema que garantiza una sociedad en la que los derechos civiles y políticos, así como los derechos sociales y culturales, están protegidos, algo que no ocurre, asegura, en países como Venezuela. En Venezuela en este momento no hay democracia, porque hay quienes discuten si ese tipo de democracia se le podría llamar democracia iliberal. Es que luego siempre lo ponen mal. O sea, que puede haber democracias no liberales porque parece que la gente participa, parece que la gente vota, que el presidente ha sido elegido democráticamente en un momento, pero se han frenado los derechos civiles y políticos. No hay libertad de expresión, de asociación, reunión, etcétera, y el propio presidente, una vez se encuentra en el gobierno, intenta cambiar la Constitución para favorecerse a sí mismo. Eso no se le puede llamar democracia. Por eso hay quienes dicen que es una democracia iliberal, o sea, no la democracia liberal, sino iliberal, y me parece que es así. Manuel Alcántara, director de Flaso en España y catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Salamanca, también valoró el momento de recesión democrática que estamos viviendo y justificó el escepticismo social que existe hacia este sistema político. Veo el problema con cierta gravedad, por cuanto que lo que está sucediendo estos días en Venezuela, pero también los problemas que se dan en el seno del país más importante de América Latina, que es Brasil, sin olvidarnos también el hecho de que un presidente como es el expresidente Ollanta Humala en Perú esté en la cárcel. Eso son signos de digamos, de un malestar con la democracia que llega a la gente y que hace que la gente cada vez tenga una posición más escéptica con respecto a la democracia. El año 2018 va a ser un año muy importante en la región porque se van a celebrar elecciones en Brasil, se van a celebrar elecciones en México y se van a celebrar elecciones en Colombia, o sea que son los tres países más importantes de la región. Entonces eso puede dar un poco también digamos un poco, nos puede dar idea de hacia dónde va la política. El vicerrector para la conmemoración del 8º centenario de la Universidad de Salamanca, Mariano Esteban de Vega, inauguró este congreso. Lo hizo junto al embajador especial de la Secretaría de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Alfonso Díez, el presidente del Consejo Superior de Flaso, Gerardo Caetano, y la Secretaría General de Flaso, José Tadman. La Universidad de Salamanca es la sede de este congreso que se desarrolla en las facultades de Derecho y de Ciencias Sociales. El reconocimiento de lo que se viene haciendo aquí en Salamanca desde hace mucho tiempo y fundamentalmente en el ámbito del Instituto de Iberoamérica, que como saben ha cumplido 25 años, es fundamental para hacer esa labor, como bien has dicho, de faro, de guía, ¿no? Quiero decir, Salamanca es hoy, sin duda alguna, en el ámbito de las ciencias sociales, uno de los principales focos europeos que trabajan sobre América Latina y somos un referente indudable. En torno a este Congreso Latinoamericano y
y Caribeño de Ciencias Sociales se desarrollan 80 simposios divididos en 340 mesas de trabajo, en las que se abordan diferentes contenidos, todos relacionados con las ciencias sociales. Además, se han programado 6 mesas redondas plenarias y la presentación de 80 libros.